tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Ludwin? ¿Qué más? ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces con la charla del día de hoy. Ya la acostumbrada charla, ¿no? Es la tercera. Y creo que Sí. es la tercera vez que nos vamos a ver el día de hoy. Bueno, para, lo que no es- para los que entran por primera vez, mi nombre es Ludwin Donaire. Soy consultor de lo que es el sistema administrativo contable de Galac, además de contador colegiado. Tengo pues 6 años de experiencia usando los sistemas, ¿no? de Galac, y adicional pues bueno, tengo 6 años laborando también en la compañía. En esta ocasión pues bueno, vamos a hablar del tan mencionado tema del IGTF, ¿no? Que creo que es a nivel nacional el tema primordial, ¿no? Con sus excepciones allí. La charla del día de hoy va a ser dirigida por nuestro colega Dani Santana, ¿sí? Él es profesor, cuenta con más de 20 años de experiencia, es asesor fiscal y tributario, así que bueno, creo que la persona que nos va a hablar el día de hoy cuenta con la experiencia requerida en cuanto al tema, ¿sí? Sin más que acotar, pues bueno, los dejo con Dani Santana. Te paso, Dani. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bueno, como dice Ludwin, vamos a hablar del tema que está, digamos, en el tapete, ¿no? En la actualidad, que es el IGTF, el cual ya entró en vigencia y tenemos, digamos, ya una semana, ¿no? Bueno, menos de una semana, lo que va corrida de semana, arrancó a partir del 28 de este Parecen, ma- mes. pa- parecen más días, parecen más días. Sí, en realidad parecen más días, como dice Ludwig, han pasado solo 3 días y parece que fueran más en realidad. Entonces, bueno, vamos a ir abordando ese tema. Como todos sabemos, o como la mayoría ya deben tener conocimiento, el impuesto a las grandes transacciones financieras se publicó en la Gaceta Oficial 6687, extraordinaria del 25 de febrero del presente año. Vamos a recordar de todos modos unas pequeñas recomendaciones, o a recordarlas, mejor dicho, unas pequeñas recomendaciones para la charla: mantener micrófonos apagados, realizar confirmación por medio del chat de la lectura, del audio. Es importante que vayan indicando si en algún momento nos dejamos de escuchar para estar pendientes. Al finalizar la charla se abrirá un espacio para preguntas. Por favor, usar el chat para ello. Te invitamos que llenes un formulario para recibir un material que Gala tiene destinado para clientes. Muy, muy importante eso, ¿sí? Mediante la charla vamos a estar mandando el link para que porfa pues los clientes interesados, los usuarios interesados, llenar dicho formulario para que les llegue la información, ¿sí? Una información bastante relevante e importante. Bueno, otras recomendaciones que yo siempre hago a todos los clientes y a los colegas al momento de que se haga algún cambio tributario son las que están allí en la presentación. Tenemos que, bueno, mantener la calma en primer lugar, para poder saber cómo accionar. Leer la información oficial, sobre todo la de gacetas, providencias, leyes. También es recomendable evitar replicar información no confirmada para no ser eco de rumores y confundir pues, a las personas. Buscar información de fuentes oficiales, sí, Asamblea Nacional, voceros oficiales autorizados del gobierno, que es de donde realmente se emana, en el Tal cual. caso de que exista. Sí, Mm, sobre todo eso de replicar información falsa, ¿no, colega? Porque le llegan a uno hasta cadenas del supuesto, o sea, del CENIAT, pero que realmente cuando uno va a buscar el basamento, ¿no? Y la información donde se debe, pues no está por ningún lado. no está en las fuentes oficiales, exactamente. Por ahí Entonces, andan circulando cadenas de WhatsApp y presentaciones que se le atribuyen a este ente y no tenemos confirmación me ha que llegado sea como 10, así. me la han enviado como 10 veces y Sí, todavía no entonces conseguimos no exactamente quién tenemos la esa hizo. confirmación, entonces Puede hay ser. que evitar eso. También tenemos que pues, estudiar contenido de ley en grupos. Siempre es bueno pues, tratar de interactuar con colegas, con personas estudiosas de la materia para poder interpretar mejor las leyes. Buscar asesoría y opiniones de expertos en la materia. En Venezuela hay muy buenos colegas y muy buenos abogados
que también en la parte fiscal contamos en el país todavía con excelentes expertos en esa área. Entonces, esas personas tienen cuentas oficiales, ofrecen algunas asesorías son pagas, pero hay otras que son información que cuelgan en sus blogs o en sus redes sociales, que es muy interesante, que siempre nos ayudan, ellos nos ayudan a aclarar, son como una luz en medio de todo este panorama. Sí, Acá, sobre todo con la controversial ley, ¿no? O sea, con la controversial reforma, que no es tan sí, clara en algunos puntos. Entonces, siempre es bueno, pues, afinar criterios, despejar dudas y bueno, siempre ahí debatiendo sobre el tema, porque de verdad que es bastante confuso en algunos aspectos, ¿no? sí, así es. Entonces siempre es bueno buscar estas personas que, como yo digo, son como una luz en medio de toda esta situación. Acá estamos tratando precisamente de también compartir una información bastante estudiada y un contenido muy útil, que estoy seguro que le será muy útil a cada uno de los clientes de la marca Gala. Entonces, bueno, vamos a repasar rápidamente unos conceptos como básicos, que son bastante sencillos, pero que es bueno tenerlos a colación porque en la ley los menciona. Tenemos allí lo que es una persona natural, pues en términos empresariales, nos vamos a referir a términos empresariales y no a lo que está el Código Civil, sino términos empresariales. La persona natural es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o de varias actividades que la ley considera mercantiles. ¿Sí? Mercantiles son actividades, pues obviamente, de compra-venta que generan algún tipo de utilidad o renta a esta persona. Una persona que actúa en nombre propio, digamos. Y la persona jurídica, pues, es una institución que es creada por una o más personas para cumplir un objetivo social que en la mayoría de los casos es con fines de lucro. ¿Sí? La mayoría de las personas jurídicas persiguen un lucro. Entonces tenemos, digamos, esas dos figuras en que la ley las menciona. Tenemos lo que es un sujeto pasivo especial. En nuestro país, en Venezuela, los sujetos pasivos especiales son una categoría que empleó originalmente el CENIA para designar y diferenciar a cierto tipo de contribuyentes. Estos también son conocidos como coloquialmente contribuyentes especiales. Para ello debe ser notificado por el CENIA un acto administrativo. Sin esa notificación, usted todavía no es contribuyente especial. Toda empresa nace como contribuyente ordinario, que es la otra categoría, hasta que es notificado especial de acuerdo a unos requisitos que está basado en el número de ventas. Esta cantidad de sujetos se ha incrementado en los últimos años debido a que la unidad tributaria se ha quedado desfasada con la inflación, con la hiperinflación y con lo que hemos vivido en los últimos años. Entonces, digamos que son 30.000 unidades tributarias, te da 600 bolívares que tú debes facturar al año y por eso hay una gran cantidad de negocios que han sido notificados sujetos pasivos especiales. Sin embargo, usted debe esperar que sea notificado. Sin eso, usted es contribuyente ordinario. No hay ninguna empresa que nazca como contribuyente especial. Luego tenemos dos conceptos que están muy relacionados con el tema de impuestos, que es agente de retención y agente de percepción. El agente de retención, digamos que ya tenemos muchos años con esta figura, cerca de 25 años en impuestos sobre la renta y cerca de 20 años con el IVA. Entonces es algo que ya muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Que es aquel que tiene la obligación de retener, descontar literalmente el impuesto al momento en que se desarrolla la actividad. Entonces esto es una actividad, como lo vemos acá en la flechita, que está en cuentas por pagar y pago. Eso está presente en cuentas por pagar y pago, en esos módulos. Y tenemos el agente de percepción, que es aquel que su profesión, oficio, actividad o función está en situación que le permite recibir del contribuyente un monto tributario que posteriormente debe depositar al fisco. Obviamente, como está en situación de recibir, es decir, en este caso va a recibir un dinero, está en el proceso de cuentas por cobrar y cobro. Debería estar en el proceso de cuentas por cobrar y cobro. Eso es lo que se denomina un agente de percepción. La diferencia es que retención yo pago menos y luego lo entero al fisco, y percepción es yo recibo un dinero adicional al que me corresponde a mí por mi facturación. Que posteriormente debo declarar. Muy bien, Ludwig, así posteriormente yo lo debo enterar al fisco, es decir, que lo que yo reciba acá en ese momento para mí es un pasivo, obviamente a muy corto plazo, porque el fisco me obliga a pagarlo en plazos muy breves, que en este caso es quincenal. Exacto. Bueno, complementando un poco lo que dice el colega Dani, pues aunque estoy seguro que la mayoría de los conectados conocen estos conceptos básicos, es necesario para la charla para que pues podamos entender de forma más clara
lo que es el cálculo de impuestos y por qué algunos sí, por qué otros no, por qué podemos encontrar varios escenarios, qué pasa cuando un ordinario le paga un especial, qué pasa cuando un especial le paga a otro especial. Entonces son esas cositas que debemos entender, los conceptos básicos para pues, poder entenderlo con mayor claridad. ¿Sí? Es así. Vamos a leer un concepto que está bastante, que ha sido muy polémico en los primeros días de aplicación de la ley, es la base imponible. Quiero dejar claro que la base imponible no es un concepto que está definido en la ley del IVA. La base imponible es un concepto que está definido ni siquiera en los impuestos, en los tributos. Recuerde que los tributos arropan lo que son impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, la base imponible se refiere en su concepto al monto sobre el cual se aplica un impuesto. Cada impuesto tiene una ley y en cada ley está definido lo que es la base imponible. Esto es muy importante porque la gente considera que la base imponible es un concepto del IVA y no lo es así. Repito, cada ley va a definir la base imponible de acuerdo a lo que la ley, digamos, como se dice en el arco tributario, peche, es decir, de acuerdo a lo que la ley establezca para cobrar. Entonces, la base imponible del IGTF estará constituida por el importe total de cada débito en cuenta u operación grabada. En los casos de cheques de gerencia, la base imponible estará constituida por el importe del cheque. Es lo único que indica el artículo 12 de la ley. Luego tenemos, bueno, aquí hay varios ejemplos sobre la base imponible. El primer ejemplo que tenemos es un pago total de un bien exento de IVA. Fíjense, esta es la tasa de hoy. Lo quiero traer a colación también porque la gente, pero si es gran transacción financiera, ¿por qué por montos pequeños? Esto no quedó establecido en la ley, la diferenciación de montos. El impuesto se llama impuesto a grandes transacciones financieras, pero aplica para cualquier monto. Por eso traigo este ejemplo, también para aclarar eso y para que lo veamos. Fíjense que en este caso es prácticamente la tasa de hoy del Banco Central. Si yo voy con $1 y compro un bien que está exento, por ejemplo, esto puede ser, no sé, 1 kilo de arroz o de harina de maíz precocido, y sería 4.37. No me van a cobrar IVA porque la ley del IVA indica que ese producto está exento de IVA. Me van a facturar 4.37 bolívares. Yo voy a pagar con $1.000, esto es lo que me va a recibir la cajera, pero el cajero del supermercado, pero me va a decir, usted ahora debe pagar el IGTF, que es el 3%, es 0.13 de ese 4.37. Es decir, usted tiene que pagar 4.50, el dólar te lo van a recibir 4.37 porque esto es un establecimiento formal. Yo siempre trato de recomendar que en la medida de lo posible acudamos a este tipo de establecimientos. Obviamente cada quien es una decisión muy personal, es una recomendación que yo hago. Y bueno, usted va a tener ahí una situación de que tiene 0.13 que cancelar por ese impuesto. Entonces ahí, ¿cómo lo pago? Obviamente debería, en mi concepto, pagarlo en bolívares. Es como se le va a generar una dificultad, porque ahí, Ahora, ahí usted tiene ahí 0.13. entra la contradicción, bueno, ahí entra una de las contradicciones, ¿no? Porque si yo estoy pagando en dólares y me vas a cobrar un IGTF, el IGTF lo voy a terminar pagando en bolívares. Sí, porque la plataforma del Tesoro Nacional no tiene para recibir pagos en dólares, número uno, y número dos, por el valor tan pequeño, ¿sí? Si usted está Exacto. pagando, es cero, por eso lo pongo como ejemplo, para que sirva gráficamente y esta situación puede pasar, pero una persona puede ir a comprar un artículo, $1, y lo que te da el 3% es ese monto. Claro. Entonces usted dice, wow, ni siquiera tengo monedas para pagar 0.13, el billete de menor denominación es el Creo que de eso sería 500 mil. una buena opción, ¿no? Para revisar en la ley, que Sí, se defina un monto, ¿no? Un monto máximo, un monto mínimo, perdón. sí, algunos tributaristas, y yo de hecho también pensaba, yo como contador, yo dije, bueno, seguramente se va a emitir una exoneración de repente para la canasta básica, algunos servicios, pero no sale una exoneración para eso, o sobre algún monto. Entonces, esto es lo que tenemos y usted, o sea, hasta va a tener la dificultad de pagar los 0.13 porque el billete de menor valor es de 0,50, ¿no? Que es el de 500.000. Si hacemos la reconversión, quedó en 0,50. Entonces, no hay vuelto porque los billetes hacia atrás, el de 200.000, el de 50.000, esos billetes ya prácticamente los recogieron de la circulación nacional. Entonces, bueno, de pronto usted lo pagará con una tarjeta de débito si tiene ese monto y entonces pasar una tarjeta por ese monto. Entonces son las dificultades que se están viendo en la O sea, calle en este ya momento. saben que eh, eh, a los que nos oyen y nos ven, cuando vayan a hacer su mercado, a ese presupuesto agréguenle
posiblemente un 3% si lo van a pagar en divisa. Divisa. Correcto. Es muy bien. Por eso quise traer este ejemplo, porque es un ejemplo como cotidiano. Y obviamente todos los que están acá seguros trabajamos en una empresa, somos profesionales, pero también son amas de casa, son personas que hacen su mercado como todos, pues. Veamos otro. Aquí tenemos un artículo que cuesta 100 bolívares, la base del IVA es 16 y entonces el monto facturado es 116. El total facturado es 116 y usted va a pagar en divisa 116, entonces ahí le dan a decir es el 3%. Según lo que nosotros interpretamos, o en mi persona interpreta, este 3% es aplicado sobre el monto del pago. ¿Sí? La base imponible del IGTF es el pago. Como el pago es 116, usted el 3% te da 3,48. No debe ser aplicado sobre el 100% porque este 100, perdón, bolívares es la base imponible, pero del IVA. ¿Sí? Esto no es una sobretasa del IVA. La base imponible es el pago. Entonces, o como dice la ley en el artículo 12, que es el débito en cuenta, como está acá. Cuando usted hace el asiento contable, esto es su venta, que va por el haber, ¿verdad? Esto es su IVA, débito fiscal que va por el haber, y lo que usted le debita en cuenta al cliente son los 116. Entonces, allí es donde nace el 3% sobre el débito en cuenta, o sea, lo que el cliente te debe en ese momento, no sobre el Sobre 100%, no todo, sobre el 100, que es la base del IVA. sobre todo es que porque, o sea, si lo vemos como persona natural, ¿no? Cuando vamos a un comercio, nosotros cancelamos y ese pago va en base también al IVA, ¿no? O sea, es sumando el IVA. Entonces, si la ley dice que es sobre el pago, ahí deberemos incluir el IVA. Sí, hay gente que lo está aplicando acá sobre el 100, pero repito, es el débito en cuenta. ¿Qué te debe el cliente en el momento de la caja? Usted no ha pagado al mercado los 116 y es el pago lo que está grabando. Esta ley graba el pago, la transacción financiera, no el servicio o el bien. Caemos en la situación de que es un impuesto sobre otro impuesto, sí, pero esta situación esta ley es vieja, ya se viene del 2016 y se viene aplicando de esa forma. De hecho, lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la no deducibilidad. Vamos a seguir avanzando para que para seguir poniendo ejemplos. Aquí tenemos un precio del bien, un tercer ejemplo de la base imponible, 100, ¿verdad? Me cuesta, mi IVA es 16, el total facturado es 116. Lo que yo voy a pagar en divisa es solamente 50. Yo lo debo indicar al momento de la caja, ¿no? De la facturación. Si yo pago 50, entonces el IGTF va a ser sobre los 50. El 3% de 50 es 1,5. Entonces yo a mis 116 que ya tenía de acá, como son solamente 50, yo le voy a aplicar el 1,5 y termino pagando los 116 que ya traía acá y el 1,5 sobre los 50 me da 117,50, lo que yo pagaría en ese ejemplo. Luego, bueno, todos los impuestos, así como definen una base imponible, también deben definir quiénes son los contribuyentes y quiénes son las alícuotas, o sí, las alícuotas, o sea, es decir, las tasas, ¿sí? que aplican. Entonces tenemos, yo aquí preparé varios casos prácticos para verlo, ¿no? Nosotros con lo práctico, y como contadores, pues y como persona, siempre, como profesor, yo siempre acudo a la práctica porque es una forma de aprender. Eso que cuando uno ejemplifica los casos, como que lo aterriza y lo determina y lo entiende más fácilmente. Entonces tenemos aquí este primer caso, un sujeto pasivo especial o contribuyente especial hace la siguiente operación, paga una deuda utilizando el Sistema Financiero Nacional. El Sistema Financiero Nacional son todas las instituciones financieras que funcionan en Venezuela, que son venezolanas, obviamente, funcionan dentro del territorio nacional. Moneda de pago, bolívares. Le paga a una persona natural o una persona jurídica. En ese caso te van a cobrar el 2%, ese pago te lo va a hacer el banco, eso ya lo tenemos desde el 2016. El banco te cobra tu 2%, para ti es un gasto. ¿Quién va a hacer este pago? La institución financiera, lo hace todos los días la banca hace este descuento, este dinero, y lo declara de forma diaria al Tesoro Nacional. Por ejemplo, sencillo, la empresa Industrias ABC es un sujeto pasivo especial, usa su cuenta Banesco en bolívares y me paga una factura. Le paga una factura a Dani Santana, transfiriéndole el importe a mi cuenta del Banco Mercantil. Ella está usando el sistema financiero de Banesco Mercantil, son dos bancos nacionales, cuentas en bolívares, aquí está especificado,
y allí el banco te cobra el 2%, es lo que ya tenemos para este sujeto pasivo especial, es un gasto. Debe Eso es lo que ya contabilizar como conocemos. gasto. Sí, Eso es lo ya que ya es lo que ya conocemos. conocemos. Ujú. En el segundo caso tenemos igual un sujeto pasivo especial, paga fuera, aquí tenemos un cambio, ¿verdad? Fuera del sistema financiero nacional en bolívares o petro, que es el criptoactivo emitido por la República, el único hasta ahora, y bolívares, que es la moneda nacional, le paga a una persona natural o jurídica, su alícuota va a ser el 2% también. ¿Quién debe pagar esto? Declaración a través de la web del CENIA según un calendario de sujetos pasivos especiales de forma quincenal. ¿Y quién lo va a declarar? Por supuesto, el sujeto pasivo especial, porque como él pasó fuera de la banca, fuera del sistema financiero, el sistema financiero no tiene forma de cobrar esto, ¿sí? Entonces lo va a hacer de forma quincenal en el calendario que va con el IVA y con las retenciones del IVA. Un ejemplo, tenemos Empresa Industrias ABC usando su caja general en bolívares. Supongamos que esta empresa tiene una caja en bolívares. Por ejemplo, hay muchos negocios en zonas populares o en zonas muy pobladas de algunas ciudades de Venezuela que reciben mucho efectivo en bolívares. Eh, Supongamos que no lo manda al banco, sino que lo tiene en una caja. Ese dinero utiliza para pagar a algunos proveedores. Entonces, ese Dani, es el Dani, ejemplo. Ujú. dame un segundito ahí que estoy leyendo, he leído como dos clientes que no escuchan. Ok. ¿Podrían confirmar a ver si el audio está bien o es en general? Por el chat, por favor, los leo. ¿Se escucha bien? No, deben de ser estos clientes que tienen alguna situación con sus equipos. Disculpa, Dani, sigue. Ok, sí, probablemente. Entonces, gracias de todos modos, muy importante para nosotros el feedback. Entonces, exacto, entonces tú tienes una caja en bolívares y utilizas para pagar un proveedor. En ese caso, este caso también ya existe. Quizás muchas empresas por desconocimiento no lo hacen, pero usted, si tiene su caja y si le auditan esa cuenta, le piden esa cuenta, caja general, y usted la usa, obviamente cuando hace cobro en efectivo, pero usted la usa para pagar y no la manda al Sistema Financiero Nacional, sino que usted usa para pagar ciertas deudas, usted debería cancelar ese 2% al fisco. Entiéndase por caja efectivo Bolívar. El Efectivo Bolívar, en efectivo, este caso, sí. el que pagamos pasaje, los que andamos a pie, etcétera. ¿Sí? Sí, Eh, exactamente. ¿Cómo llevaríamos ese control? Bueno, eso sería un control adicional que debería de manejar la empresa, ¿sí? O reflejar el gasto. Inicialmente sería el pasivo, que después Ujú. rebajaría el gasto contra el pasivo y rebaja cuando paga al fisco. ¿Sí? Pero sería cuestión Correcto. como de llevar un control manual o por contabilidad sobre los pagos que hagamos en efectivo bolívares y en petro, si contamos también con Sí, esta moneda. claro, ¿qué pasa, Ludwig? Que como el bolívar se devaluó mucho en los últimos Sí, años y había escasez de efectivo, la cuenta caja fue como desapareciendo un poco de algunas empresas, pero hay sí, sobre todo por negocios el que sí valor lo usan. monetario que representa Ujú. tener a lo mejor Correcto. una Sí, caja cuando por hubiese ser lo riesgoso. representativo. Y lo riesgoso que a veces resulta tener efectivo y la devaluación y la escasez de billetes, pero es una situación que puede ocurrir y hay que tenerla en cuenta. Como tercer caso, tenemos que sujetos pasivos especiales, igual, por fuera del sistema financiero nacional en bolívares o petro, a una persona natural o jurídica, un 2% de alícuota le correspondería. También lo va a hacer a través del sistema de la web, porque está pasando fuera del sistema financiero. Lo debe declarar, por supuesto, el mismo sujeto pasivo especial y su frecuencia es quincenal. Este caso tenemos aquí que son, digamos que, pagos diferentes a efectivo como tal. Puede ser innovación, puede ser cruces de intercompañía, compensación, etcétera. Entonces tenemos aquí un ejemplo donde la empresa Industrias ABC realiza un cruce de acreencias con su compañía relacionada a Industrias X, Y, Z. Entonces cuando usted hace esos cruces, muchas empresas o clientes que pueden tener empresas relacionadas y se hacen compras y ventas entre ellos. ¿Sí? Ojo con eso porque eso también está grabado por el impuesto. Entonces, si usted hace eso, probablemente usted a lo mejor no emita el pago de una empresa a la otra. Si usted lo pasa por el sistema financiero, no hay problema porque es el caso uno. Prácticamente queda como un proveedor. Pero si usted lo hace, digamos que contablemente o cruza las acreencias porque una empresa ABC le debe a XYZ y viceversa, o sea, se han hecho compras entre ellas, porque eso ocurre. Yo he trabajado en empresas donde esto ocurre. Usted debe
también cancelar eso. Obviamente, si lo haces como cruce de acreencias, es decir, en su sistema, en su software contable, igualmente eso es un pago. O sea, usted está haciendo un pago. Entonces, allí usted debería cancelarlo. Obviamente lo tienes que declarar, que fue lo que le pagaste a tu relacionada y que fue lo que tú pagaste. Cada una tendría que pagarlo por separado, ¿no? ¿Qué te pagó la empresa ABC a la XYZ y viceversa? Entonces, cada una debería declararlo. Entonces, ojo con eso, porque hay compañías o suele haber, pues, grupos de empresas y estas operaciones son muy frecuentes. Esa, esa y, disculpa colega, el ejemplo sería básicamente cuando hay intercompañías y entre cada una hay transacciones Correcto, y sí, van a compensar una cosa con otra. Bueno, yo te facturé, tú sí, me facturaste, vamos a saldar la deuda y lo hacemos a nivel contable y administrativo. Esa deuda por parte de cada quien, o ese cruce, ¿no? de sí. cuentas, por llamarlo de alguna forma, pasa también, dependiendo de la moneda, por esta alícuota, ¿no? Del 2%. Sí, del 2%. En este ejemplo pusimos que era bolívares. Ok, Si es bolívares, pasa por el 2%, pero obviamente el sistema financiero no se entera, desconoce esa operación, claro. entonces usted que lo debe hacer, si es sujeto pasivo especial, usted lo debe hacer, ¿sí? Si las dos empresas son contribuyentes ordinarios, pues no aplica, No, no aplica. obviamente. Por ahí se va a enviar el correo. Sí, en la charla se está grabando, pero recuerden llenar el formulario y seguirnos en las redes para ver todo el material y enviarles el material. Ah, Ok, muy bien. Tenemos el siguiente caso para seguir avanzando en la tarde de hoy, que es un contribuyente igual, sujeto pasivo especial, pago de deuda utilizando el sistema financiero, pero en moneda extranjera. Persona natural o jurídica sería el que va a recibir el pago. En este caso me va a aplicar un 3% al ser moneda extranjera, ahí cambia la alícuota. La forma de pago sería débito automático en cuenta bancaria del sujeto pasivo especial. ¿Quién declara? La institución bancaria? Porque la institución bancaria de hacerme el cobro, yo no tengo que hacer, digamos, esa declaración. Ya en ese momento, simple y llanamente me lo va a descontar de mi banco. Esto lo va a hacer igualmente diario. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo donde la empresa ABC, usando su cuenta custodia en dólares de Banesco, paga a una factura al proveedor, perdón, paga una factura al proveedor Dani Gourmet S.A. en su cuenta custodia Banesco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? So, como no hay compensación, los dos tenemos el mismo banco, sí lo podemos hacer. Entonces, como Industrias ABC es sujeto pasivo especial, debe pagar el 3% y la institución financiera se va a encargar de hacer el cobro. Es muy parecido al caso 1, es el solo que caso uno, solo que cambia la moneda y sube el cambia la moneda. porcentaje. Exactamente. Luego tenemos un caso práctico 5, donde el sujeto pasivo especial es el contribuyente, el sujeto pasivo especial. La operación es, el sujeto pasivo especial paga fuera del sistema financiero nacional, le factura a otro sujeto pasivo especial por compra de mercancía. Es decir, aquí la operación es entre dos sujetos pasivos especiales. Las dos ¿Sí? figuras son contribuyentes especiales. Especial. Entonces, aquí hace moneda extranjera, sería el 3%. Al ser moneda extranjera es el 3%. ¿Qué forma de pago tenemos? Debe haber una declaración, obviamente, porque estamos fuera. Cada vez que estemos fuera del sistema financiero debe haber una declaración porque la banca no se entera. ¿Sí? Obviamente según el calendario. ¿Quién lo declara? El sujeto pasivo especial, pero el vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor debe realizar en calidad de agente de percepción ese pago. ¿Sí? Al momento de hacer la facturación, él debe reflejarlo en su factura y hacer el cobro y pagarlo al CENIA. En ese momento, la cuenta de IGTF deja de ser un gasto para ese vendedor, porque en ese caso tú estás recibiendo un dinero y tu cuenta que debes usar es un pasivo, que se puede llamar IGTF percibido por enterar o por declarar. Por pagar, O por la pagar, clásica sí, por pagar. por pagar. A mí me gusta por enterar por el tema tributario, pero por pagar es perfecto también. Obviamente la frecuencia es quincenal y aquí tenemos un ejemplo sencillo. La empresa Industrias ABC, que es sujeto pasivo especial, le paga a Industrias XYZ, que también es sujeto pasivo especial, $1,000 en efectivo por deuda. Entonces aquí la empresa que está recibiendo el dinero, que es esta última, es la que va a hacer esa percepción y la va a pagar quincenalmente. Y tenemos un último caso, que es el más complejo, porque involucraron a la persona natural y a todo el mundo, a contribuyentes ordinarios, o sea, involucraron a todos, metieron a todos en el pote, pues.
Y entonces la operación es una persona natural realiza una compra en un establecimiento calificado como sujeto pasivo especial. En moneda extranjera, el beneficiario es un sujeto pasivo especial, como ya se indicó. En este caso sería el 3%. Declaración, ¿quién va a ser la forma de pago? Sería a través del portal del CENIA. Obviamente, el sujeto pasivo especial siguiendo el calendario. ¿Quién lo declara? El sujeto pasivo especial, pero en calidad de agente de percepción. Igual que el caso anterior, obviamente aquí actúa como agente de percepción, pero se lo está haciendo a una persona natural, es decir, o a un contribuyente ordinario. En el caso de la persona natural, pues un ciudadano de a pie, quien finalmente es al que le está cayendo el impuesto, ¿no? Está soportando la carga tributaria. Obviamente eso es de forma quincenal y el ejemplo sencillo que tenemos, fíjense, yo me puse como ejemplo, Dani Santana realiza una compra en el supermercado, lo que dijo Ludwig hace rato, un 2 3 pagando un total de su compra con un billete de $100. Si mi compra son $100 exactos, $100 es lo que me da la cuenta, yo debo tener $3 más para pagar esa compra. Es decir, si no tengo $3 porque no tengo billetes de uno o porque no tengo más, debo pues cancelarla en bolívares, pues obviamente, pero si no, voy a tener que retirar algunos literalmente carritos del supermercado para que me den 97, artículos, perdón, del carrito del supermercado para que la cuenta me dé 100. Me va a 97 y pico, 98 para llegar a 100, literalmente, pues, o sea, para que ustedes Sácame, entiendan el saca, ejemplo. Si saca no un tengo toma, esos $3. saca un tomate para poder pagarte el Sí, IGT. bueno, más que un tomate, tengo que sacar varios tomates, o no sé, una harina pan, un arroz, o otra Por aquí cosa hay allí una para poner. pregunta, colega, que creo que podemos responder rapidito, en este caso mi persona. Cuando un contribuyente especial le paga en divisa a un ordinario, como no está entrando dentro de lo que es la banca, debe pagar el contribuyente especial el IGTF. ¿Correcto, Dani? Sí, exactamente. Si un contribuyente especial le paga a un ordinario, debe hacer ese pago. Recuerde que la reforma, o sea, anteriormente la ley que está desde el 2016 solamente incluía los pagos, ¿no? Ahora la figura que entra es la de la percepción. La percepción, ¿Sí? exactamente. Entonces, básicamente, el contribuyente especial en todo pago que haga va a generar IGTF. En todo pago que haga, Esa exactamente. es la conclusión que podríamos tomar. O sea, el Una de las contribuyente especial conclusiones, sí. en todo pago, independientemente al tipo de contribuyente que le esté cancelando, él va a generar un IGTF. Dependiendo Exactamente. del escenario, si es por la banca nacional, si es en divisa, y entiéndase también como divisa cualquier otra moneda que no sea dólar, que no sea bolívar, perdón. Ujú. ¿Sí? Divisa es euro, es dólares, es peso, etcétera. Exacto, muy bien que lo aclares porque no, la gente es el impuesto, o sea, una de las cosas que la gente a veces repite como lorito, por eso yo pongo moneda extranjera, moneda de pago. Tal cual. En algunas otras presentaciones a veces uno ve dólar, no, moneda extranjera, o sea, cualquier otra, como lo acaba de decir Ludwig, distinta a la moneda nacional que es el bolívar. Sí, entonces a veces la gente repite dólar, dólar, claro, uno pone los ejemplos en dólares, Eh, pero aquí en moneda yo siempre hago la salvedad a moneda extranjera. ¿Sí? Muy importante. correcto. Ajá. Bueno, tenemos aclarados esos casos. eh, hay las exenciones en su artículo 8. Aquí básicamente, pues hay algunas, yo las dividía, fíjense, misiones diplomáticas, la República, el Banco Central de Venezuela, las cuentas de la banca, entidades públicas calificadas como sujeto pasivo especial. Digamos que este tipo de exenciones a la mayoría de las empresas no nos atañe mucho. Nos interesaría sería si usted hace una compra o venta de títulos valores emitidos por la República, que hay algunos, seguramente algunos clientes que hacen eso, algunas personas a las que están conectadas, que sus empresas hacen esas operaciones, transferencias bancarias mismo titular, es decir, si la empresa ABC se transfiere entre sí a Banesco Mercantil o Mercantil a Provincial, cualquier banco de estos nacionales, ahí usted está exento. ¿Sí? Que muchas veces usted tiene que hacer eso para cubrir nóminas o proveedores, cualquier otra erogación importante, ahí está exento. Y los pagos al tesoro, o sea, lo único que está exento de impuestos es los pagos al tesoro. Todos los demás pagos de impuestos cobran IGTF. Por ejemplo, las alcaldías, las contribuciones para fiscales, entre otros. Entonces, bueno, y las operaciones cambiarias que también nos interesan a las empresas. Esas son las operaciones que estarían exentas porque están en la ley. Recuérdense que el exento es que está en la ley y la exoneración es dictada por el Ejecutivo. Entonces, en el artículo 8 lo pueden repasar. Eh, hay muchas preguntas
él estaba leyendo bastantes preguntas. Hay preguntas que se van a ir respondiendo a medida que Dani vaya avanzando, ¿sí? De todas maneras, recuerden que, bueno, para que no se vaya a traspapelar las preguntas, sería bueno que al final de la charla nosotros vamos a tener unos minutos para ir respondiendo esas preguntas, ¿sí? Sí, vamos a tratar de responder la mayor La cantidad, las mayoría, que ¿no? no Claro, pues seguramente son quedarán bastantes. Si no, pendientes de todas para... maneras, la charla al ser grabada, igual, y es bueno también que aprovechemos, ¿no? De sugerirles que nos sigan en las redes sociales, en el blog, porque ahí vamos a estar montando preguntas que a lo mejor no nos dé tiempo de responder por la cantidad y el volumen, pero que posiblemente estén allí en el blog, ¿sí? Entonces, bueno, sería una buena opción también seguirnos por allá, porque siempre vamos a estar subiendo material. Entonces, bueno, vamos a tener allí las preguntas anotaditas y al final de la charla vamos a tener unos minutos para responder. Correcto. Aquí traigo también como un ejemplo, pues una relación que hay entre el IGTF y el impuesto sobre la renta. En el artículo 18, esta ley te dice expresamente, sin mayor duda, que el IGTF no, pongo bien grande y resaltado, no es deducible el impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, ¿qué es esto? A veces hay personas que no entienden mucho estos términos tributarios, qué es deducible, qué no es deducible. Aquí en un ejemplo sencillo, acuérdese que el impuesto sobre la renta grava tu renta. Estamos ya terminando la temporada para contribuyentes ordinarios y personas naturales hoy. Hasta Eso te hoy, sí. grava hasta hoy, exactamente. Eso grava, ese impuesto grava lo que es la renta. Este ejemplo, un ejemplo un poquito ácido, ¿verdad? Porque este cliente tuvo pérdida contable. Recuérdese que la base del impuesto sobre la renta es la renta, pero la renta fiscal o la utilidad fiscal. Usted debe hacer una conciliación donde hay partidas que se aprovechan y hay partidas que no. ¿Qué significa esto en términos llanos? Que hay una cantidad de gasto que la ley no te permite. Usted debe conocer esa ley y si no, contratar a un experto que le ayude a hacer o pagarle o contratarlo para que lo ayude a hacerla. Suponiendo que el único gasto que usted no es deducible, ¿qué quiere decir no deducible? Es decir, que la ley no te reconoce. La ley te dice, no, eso yo no te lo reconozco. Contablemente, pero contablemente me lo descontaron, tengo el soporte, sí, pero para la ley eso no existe. Al no existir, usted se lo debe sumar. En el caso de los gastos, usted se lo debe sumar porque la ley no te lo reconoce. Entonces, fíjense cómo pasamos de una pérdida de 10.000, por eso está en rojo. Yo tengo un gasto registrado en el ejercicio de IGTF por 18.500, yo paso de tener una pérdida a una utilidad fiscal. ¿Sí? Contablemente yo perdí, yo tuve 10.000 de pérdida, pero fiscalmente, para el fisco, como no me lo reconoce, yo tengo una utilidad. Sobre esa utilidad yo declaro, según una tarifa, que es la tarifa 2 para personas jurídicas, es un 34% básicamente, porque con la unidad tributaria hay un deducible, pero ese deducible prácticamente se desaparece con la unidad tributaria. Entonces, fíjese que a causa de este impuesto yo termino pagando impuestos sobre la renta, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estamos aplicando un impuesto sobre otro. O sea, es una cosa que se los traigo acá porque ustedes pueden, como cliente, ir haciendo sus mediciones de cuál es su utilidad contable, cuál es el gasto del impuesto sobre la renta para saber cuál es su utilidad fiscal. Ojo que hay otras partidas que no son deducibles, hay unas partidas que pueden ser no gravables. O sea, hay un universo. Lo que quieren ver acá es poniendo que solamente usted tenga una partida que sea el IGTF, cómo te afecta. O sea, lo que quiero ver, lo que quiero mostrar en este ejemplo es esto. Obviamente hay otras partidas que suman y restan en esta ecuación o en esta fórmula, pero lo que quiero ver es, fíjese cómo el IGTF, o sea, cómo pasas de no pagar porque tenías pérdidas, según si tú te guías por la contabilidad, a cómo terminas pagando al no reconocerte la ley este gasto. Cosa que es injusta porque es algo que tú estás pagando. Ay, es un gasto Ah, fuerte, es un ¿sabes? gasto, sí, señor, es el No, doble. no es un monto pequeño, ¿no? Yo he visto proyecciones donde el IGTF es el 1,50, el 1,70 de tu venta, ¿sí? Más o menos, anual. Por ahí van los tiros. Con este aumento del 3% vas a tener la dualidad, vas a tener pagos de dólares a 3, pagos de bolívares en 2, ¿sí? Vas a tener el multimoneda. Entonces ahí puedes pasar por encima de 2 de tu venta. Entonces la ley te rechaza eso. Entonces ahí, ojo con eso para que lo tengan también presente. Y aquí tenemos otro ejemplo. Aquí de utilidad contable, pero como este gasto no es deducible, paso de tener 10.000 de utilidad a 28.000. Entonces, fíjese lo que yo termino pagando. Con 10.000, el 34% vendrían siendo como 3.400, algo así. Aquí terminaría pagando 9.000, o sea, 3 veces más. Entonces, por eso se los traigo
porque fíjense todo el impacto que trae esta ley. O sea, es un tema bastante complejo que está en estudio, que está en desarrollo y que hay que analizarlo más allá de lo que estamos pagando hoy. O sea, es un impacto, como les digo, ahorita está por debajo de 2%, pero es cercano al 2% el impacto que tiene en los ingresos de una compañía. Con esta dualidad multimoneda va a pasar del 2%. Entonces, adicional, hay que sumarle este efecto en el impuesto sobre la venta. Les invito a que ustedes hagan el ejercicio con sus empresas ahorita que terminaron de declarar la mayoría y vean cuánto fue ese gasto y vean que se lo hayan no deducido, porque si se lo deducieron, cometieron un error. Espero que lo hayan rechazado como dice la ley, o sea, que lo hayan sumado a la utilidad. Bueno, tenemos entonces las exoneraciones que están en otro decreto. Esta ley no vino sola, vino con un decreto de exoneraciones y vino con la Providencia Administrativa 00013, que ya la vamos a repasar. En el decreto de exoneración básicamente menciona lo mismo, hechos de la no sujeción, ventas y transferencia de títulos valores, operaciones cambiarias, transferencia del mismo titular, esto pago en tarjeta, débito y crédito nacionales e internacionales, salvo los sujetos pasivos especiales. O sea que igualitos son para contribuyentes ordinarios esta exoneración, perdón, pago en moneda extranjera, salvo los sujetos pasivos especiales y las remesas que sí la incluyeron acá. Las remesas, dada que tenemos una diáspora importante de venezolanos, pues. Luego, pues como les dije anteriormente, caemos en lo que es la providencia. La providencia es, como les dije, la 2022 000013 y está en la Gaceta Oficial 42.339. Esa Gaceta habla pues prácticamente nos trajo que los sujetos pasivos especiales van a ser los agentes de percepción, ¿verdad? Van a recibir el dinero para los pagos de personas jurídicas y personas naturales. Ya entró en vigencia el pasado 28 de marzo. Están establecidas las fechas de declaración, es quincenal. Yo acá mantuve esta lámina, ¿no? Porque todavía desconocemos si estos primeros 4 días los vamos a unir a las primeras quincenas de abril o lo vamos a hacer separado. La administración tributaria no ha dicho nada al respecto. Si no se pronuncia, yo diría que entonces la opción B es la que ganaría, ¿sí? En este caso, porque como ellos no se han pronunciado decir se lo vamos a sumar a hacer solamente 4 días que terminan hoy, entonces deberíamos declarar estos 4 días a partir de mañana. En la declaración, hasta el momento, la declaración ha existido siempre. Si usted se mete en el portal del CNA, en la parte izquierda donde están las declaraciones, allí va a conseguir el IGTF. Eso siempre ha existido porque siempre han habido pagos fuera del sistema financiero nacional, como lo que expliqué, obviamente en bolívares, antes que entrara en juego los temas de las divisas, o sí, de las divisas, de la moneda extranjera, siempre había existido. Entonces, habrán algunos de ustedes que lo manejan, otros que es nuevo, pero allí está, el instructivo está en la página web del CNE, lo pueden ver. Desconozco hasta hoy, como les digo, los acontecimientos, como diría un periodista por ahí, están en pleno desarrollo y desconocemos si van a emitir algún otro tipo de declaración, ¿sí? En principio, yo veía que eran como 2 declaraciones, una para la percepción y una para el pago. Si yo hago mis pagos también como sujeto pasivo especial a proveedores en moneda extranjera o pasando fuera del sistema financiero nacional también en bolívares o cruce de acreencias, etcétera. Hasta ahora lo único que hay es esa declaración, es bastante sencillo, usted solamente coloca la base imponible, coloca la cantidad de pagos que hizo en los conceptos que están allí, que es efectivo, que es novación, que es compensación, entre otros, y él te va a hacer el cálculo que te debe coincidir con lo que tú tienes registrado contablemente con tu soporte. Eh, entonces, bueno, repito, hasta ahora la opción B es la que, si no se pronuncian, no, mire, uno de los 4 días a los 15, la opción B, porque, o sea, porque si no te agarra el calendario y vas a caer, digamos, en extemporaneidad. La declaración y pago se va a hacer con el IVA, entonces usted debe consultar el calendario. Aquí tenemos el ejemplo del 1 al 15. El que primero va a aplicar es el del 16 al 30. Usted busca la providencia del calendario y ahí te va a indicar la fecha exacta dependiendo de su número de RI. Recuerda que aquí están los números de RI agrupaditos, entonces usted se ubica allí y va a tener sus días que le toque hacer ese pago. En la providencia también habla de las máquinas fiscales y de los formatos forma libre y preimpreso. Entonces, bueno,
Las máquinas fiscales reza esa providencia que debe ser, digamos, ajustada y se deben adaptar a la ley, ¿sí? Esto ha generado pues gran controversia porque hay gente que hizo inversiones recientes en una máquina fiscal por otra providencia y hay algunas que no se ajustan. Entonces, es un tema que pues es una inversión fuerte para algunos de estos negocios, pero es lo que indica pues que eso se debe ajustar porque el IGTF se debe, digamos, reflejar en la factura. Entonces, allí tenemos esa situación. Hay empresas que están colocando un sello, eh, hay algunas otras incluso que no lo están haciendo, entonces, o no están recibiendo pagos en efectivo. Todas esas opciones son válidas. Cada quien, cada negocio es diferente, debe tomar su propia decisión. Esta charla no permite inducirlos a ustedes qué deben hacer, qué no deben hacer, sino informar. Ustedes pues tienen la libertad o tienen la potestad, mejor dicho, de hacer las consultas con sus asesores, con su contador, para que les sirva también de orientación en este sentido, ¿sí? Yo no pretendo imponerle, digamos, un criterio o decirle que deje de recibir dólares porque de pronto para su economía o para su negocio no es rentable esa opción o no es válida esa opción. Entonces usted debe buscar algún otro método de hacerlo o ajustar su máquina fiscal para ello si usa máquina fiscal. E igual en los formatos forma libre preimpreso, en el caso de los formatos preimpresos, recuerden que ya está así tal cual como esta factura, que ya te viene los montos, entonces obviamente aquí no hay espacio para el IGTF porque al momento que usted hizo la factura preimpresa no existía. Entonces ahí te indica que usted lo puede colocar a mano hasta agotar la existencia. Entonces, bueno, de pronto será en este ladito que estoy marcando acá, en un costado de la factura que usted lo puede colocar. Cuál fue el IGTF percibido y cuál es el monto total que recibió en moneda extranjera o en este caso. Aquí tenemos un ejemplo, como ya lo vimos, ¿sí? Para nuestro criterio es el monto a pagar que se aplica sobre el cual se percibe, ¿sí? Eh, Obviamente en la forma libre usted adapta su formato, lo que llaman RPX, y obviamente para que le aparezca la casilla del IGTF. Esto ha traído pues también en las casas de software cambios y digamos situaciones digamos de hacer todos estos ajustes, ¿no? Porque también dieron muy pocos días, pero obviamente hay que ajustarse y en ese momento, en este momento se está haciendo, digamos, todas esas adecuaciones o ya algunas las han hecho. Pues. Aló, Ludwig, ¿estás por allí? Sí. Ajá. Eh, Cuéntanos qué tenemos en el manejo de Gala en el administrativo, ok, en bueno, referencia a lo que estaba conversando. actualmente tenemos la versión 21.6, ¿sí? ¿Ok? Esta opción de lo que es otros cargos, que es la que estamos sugiriendo para lo que es el manejo del IGTF, puede contemplar el hecho de que yo pueda automatizar el cálculo de mi 3% si el cliente me va a pagar en el 100% de ese monto en dólares, o poner otro ítems para yo poder colocar de forma manual el monto que vaya a ser objeto a IGTF. Y cuando hablamos de objeto a IGTF es que es dependiendo del monto que me vaya a cancelar el cliente en divisa, es que va a ser aplicable el IGTF. Y ahí entramos en un mundo de posibilidades, ¿sí? ¿Por Sí. qué? Porque bueno, mira, si el cliente yo vengo y le cobro el IGTF y se lo imprimo y le entrego la factura y después me sale con bolívares que no aplica IGTF, ¿qué hago? Anulo el documento, le hago nota de crédito. Aquí es importante aclarar que el IGTF no aplica para el IVA. ¿Sí? No es un impuesto que vaya o tenga que aparecer en el IVA. ¿Sí? Así que cuidado con En eso, los porque libros, ¿no? en los libros, sí, Ajá, ok. en los libros y No, en la no, declaración del exactamente, no, IVA. no O debe, sea, no, eso no. no entra Muy allí. bien. Sí, está en la factura, el cliente me Ujú. lo debe pagar, pero no es IVA. Así que atentos allí con eso. Por eso el colega Dani sugería llevar lo que es una cuenta de pasivo para cada vez que yo genere esta factura, el sistema automáticamente me lo vaya llevando a un pasivo contable. ¿Sí? Sí, Así que atentos sí. ahí con eso. Digamos que en mi concepto, pues yo pensaba que eran dos cuentas solamente. Yo pudiera decirles o sugerirles que incluso serían tres cuentas. Está la de la percepción, que estamos claros que es un pasivo, porque es un dinero que yo recibo del cliente y lo debo pagar. Y tenemos la de gastos. Entonces nosotros tenemos de gasto, antes solamente teníamos el 2%, ahora tenemos gastos por el 2%
y tenemos gastos por el 3%. Entonces, usted lo pudiera separar de esa forma o pudiera separarlo gastos que pasan por el IGTF, que pasa por el Sistema Financiero Nacional, que es lo que te va a cobrar la banca, y gasto de IGTF que no pasa. Es decir, si usted hace pagos en dólares a una persona natural, por ejemplo, o a un contribuyente ordinario, usted debe pagar ese IGTF. O usted hace tiene una caja en bolívares porque está recibiendo Sí. bastantes bolívares y ahorita hay más o menos billetes en efectivo en la calle y está aprovechando de ciertas cosas pequeñas pagarlas por allí. Entonces, ¿por qué hacer esa separación? Porque ese dinero usted sí lo debe declarar. O sea, es un gasto, pero usted lo debe declarar. En cambio, el que te cobró el banco, no. Entonces, si usted usa una sola cuenta de gasto, va a tener como digamos, como un arroz con mango, hablando en criollo, ¿no? Vas a tener como unas peras con manzanas allí. Entonces, yo incluso diría que hasta son como tres cuentas. Sí. Ok, sí, porque o sea, lo complicado aquí realmente es educar, ¿sí? Como quien dice al cliente que se le está facturando, sobre todo si es a crédito. Y Sí, decirles que, bueno, si se le va a facturar con el IGTF, debe cancelarlo. ¿Por qué? Porque ya ahí genera un proceso administrativo adicional, genera una cuenta por cobrar mayor a lo que es la factura. ¿Sí? Y después, bueno, si ya yo declaré esa factura, no la puedo anular, si le debo aplicar nota de crédito, sí, debo incluir. Entonces ahí, o sea, es complicado, o sea, realmente es complicado el tema porque si me preguntan a mí, realmente este impuesto hubiese sido más fácil subir la alícuota del IVA o si no quiero que aparezca o no quiero pechar lo que es el IVA, hacerla en el cobro, en el ya que cobro, sea sí. un movimiento administrativo más que fiscal. ¿Sí? Y Sí, ahí, bueno, yo exactamente. tengo forma de saber cómo el cliente me va a pagar y en ese momento yo le digo, bueno, si usted me va a pagar en dólares, con que no esté impreso en la factura, usted me debe pagar el porcentaje correspondiente. Sí, ¿Sí? Eso, exacto. Muchas dudas porque obviamente está el tema, aquí está la otra pantalla para que sí, nuestras personas ahí que por lo nos menos siguen. el sistema detalla, ¿no? Lo que es el monto total y a la parte posterior lo que son otros cargos que podríamos considerarlos como IGTF a nivel de sistema, sumando el total a pagar. ¿Sí? Es un cálculo que debe ir en base al total con IVA. ¿Sí? He estado leyendo por allí que es a la base imponible, que no se puede colocar el IGTF sumando el IVA. Bueno, eso el colega Dani creo Sí, que lo... pasa que, bueno, hay un precepto o un principio tributario que reza así, pues no podemos cobrar un impuesto sobre otro, pero desde sus inicios el débito bancario, hace muchos años, cuando existió, era un impuesto sobre otro impuesto. Como puse el ejemplo de la no deducibilidad, imagínese, ahí estás pagando si ni siquiera sobre una utilidad no, la empresa te dio pérdida, pero al no reconocerte la ley esta ley que es deducible de impuestos sobre la renta, terminas pagando. Entonces, al tú pasar a un pago de alcaldía, de un impuesto de una alcaldía, el banco te va a cobrar porque lo único que esté exento es el Tesoro Nacional y la alcaldía no es el Tesoro Nacional. Entonces, digamos que ese precepto, ya la ley desde hace tiempo, lamentablemente lo ha obviado. ¿Sí? Quizás no lo han expresado, o sea, no lo han respetado, digamos, de alguna forma. Entonces, basarse en eso es basarse en algo, digamos, no sé, o sea, es basarse en algo que es real, pero que no tiene el basamento en esta ley. Cuando tú lees la ley te dice que es sobre el débito en cuenta, o sea, lo que tú le estás debitando. Hay muchas dudas por el tema de las retenciones, entonces lo que se puede sugerir si al momento de usted facturar, porque al momento de usted facturar usted no sabe qué le van a retener o no, o usted sí lo puede saber si le pregunta a su cliente, si sabe, ya sabe cuál es la condición de su cliente le puede indicar si le va a retener IVA, impuesto sobre la renta, pero va a ser complejo en el sentido de que la retención no la va a tener sino después, si usted está dando un crédito, probablemente después cuando reciba el pago. Entonces ahí usted tiene que tomar la decisión de decir, bueno, de estos 103 él me va a pagar en dólares, pero no sé, hay unas retenciones que me suman 12 bolívares por poner cualquier monto, o 13 para hacerlo redondo, entonces yo voy a hacer el cobro de CGTF sobre los 100. Pero ahí entra un juego, o sea, ya es criterio, pero ya ahí entra el juego de que si esas retenciones se hacen por más o por menos, o si al final él decide pagarle en bolívares, como dice Ludwig, quedamos en una situación compleja. Entonces, por eso yo recomiendo no, digamos, no complicarse la existencia y hacerlo sobre la base imponible. Pero es válido su criterio, o sea, su criterio de que él le va a hacer su retención y usted lo hace sobre 100, pues hágalo.
Y busque otras asesorías, busque expertos. Esta es una charla informativa. Aquí no pretendemos inducirlo a usted hacia una forma de manejar las cosas, sino simplemente estamos reflejando, interpretando lo que está en la ley. Hemos leído, hemos estudiado el tema con la empresa, hemos estudiado el tema, hemos visto otras opiniones y hay este tipo de situaciones. Repito, es un tema muy nuevo, hay mucha complejidad y hay muchas dudas todavía. Entonces nos estamos adaptando, esperamos que en algún momento la administración tributaria hiciera alguna aclaratoria al respecto, pero hasta el momento no la tenemos. Entonces tenemos esa interpretación allí y bueno, tenemos esos escenarios. Entonces, qué bueno que ya el sistema te permita hacer eso, porque ya me parece que es un avance importante. Exacto, tal cual. Y bueno. Vamos a continuar, ya vamos a ir cerrando. Bueno, estas implicaciones son más económicas, pero vamos a leerlas rápidamente. No impide el uso de la divisa, sino que se hace menos competitiva. Genera presión en aumentos de precio, obviamente. Esto va a generar inflación porque es un impuesto que va a generar inflación porque obviamente eso se va a trasladar en los precios de productos y servicios. Promueve actividades informales porque la gente va a tratar de evadirlo o de que no te lo cobren y eso obviamente la única forma es caer en la informalidad, cosa que yo no recomiendo. Y genera dificultades operativas, la estamos viviendo. Han visto casos de gente que no está recibiendo dólares, se han visto casos de que están colocando sellos, algunos que han optado por colocar un sello, se han visto casos de gente que lo aplica sobre un monto, lo aplica sobre el otro. Entonces tenemos, digamos, esas dificultades operativas. Hay gente que tiene su máquina fiscal que no se le adapta, wow, y una máquina fiscal es una inversión, o sea, no cuesta nada barata, entonces es complicado sobre todo bueno, para cualquier empresa, sobre todo para negocios pequeños. Y bueno, ya aquí llegamos, digamos, al final, Ludwig. Tenemos, yo creo que un espacio, ya tenemos cerca de una hora, tenemos quizás, no sé, unos 10, 15 minutos para tratar de responder algunas dudas que estén por allí. Seguramente algunas fueron respondidas en la charla, pero si quieres te dejo todo, te cedo el espacio para que tú vayas ayudándome con eso. Vale. Bueno, por aquí puedo leer, si me pagan con CELE, si eres contribuyente especial y te pagan a ti con CELE, recuerda que eso ya no es, y tú facturaste, ¿no? Eso no entra dentro de lo que el colega Dani estaba comentando sobre las instituciones financieras, ¿no? Está fuera del sistema financiero Está fuera nacional, del o sea sistema. que debe cobrar el IGTF. Exactamente. Entonces, claro, y ahí entra un tema de que, ajá, pero si el CELE no le va a debitar a él el IGTF, ¿qué debo hacer? Bueno, ahí debes de cobrárselo, ya sea El CELE no te lo va a debitar, el CELE es como si fuera un efectivo, no te lo va a como cobrar, efectivo, o sea, obviamente, consideren pero cuentas extranjeras como efectivo. se lo debes cobrar porque después usted actúa como agente de percepción y después usted lo declara. Exacto. A ver, por aquí, buenas tardes. Si el pago lo hace un contribuyente especial, pero mediante un banco extranjero, creo que es lo que acabamos de comentar ahorita. Favor aclarar el punto de pagos en divisas por partes especiales. No entendí. Me hace ruido. Eh, en partes especiales, el que factura, es decir, el que Ok. cobra, es el que hace la percepción. Si ambos son contribuyentes especiales. ¿Sí? El que recibe, o sea, el vendedor, es el Sí, que lo debe teníamos recibir. ya, déjame ubicar rapidito esa lámina. Ese es este ejemplo. Especial contra especial es este. El El que especial le vende factura el recibe especial. Queda y la el que duda, ¿eran recibe los es el que dos? declara. Ujú. El que recibe el dinero es el que declara. Eso es lo que se Claro. interpreta de la ley. Para el que paga es un gasto y para el que recibe es un pasivo. Exactamente. Y luego lo entera, Y luego se encarga de se entregar. entera en cada 15 días o según este calendario que acabamos de poner acá. Ok, ¿qué otra cosa tenemos por allí, Ludwig? A ver, por aquí, en caso de ser sujeto a pasivo especial, que reciban depósitos en efectivo en la cuenta en dólares, aplica el IGTF. Una cuenta custodia, por ejemplo. Que reciba depósito. Bueno, Depósito. eso es un tema. Hay interpretación de que no, porque está recibiendo dinero, o sea, está usando el sistema financiero nacional. ¿Sí? O sea, el cliente va directo y hace el depósito. Entonces, porque normalmente te habla
¿sí? Que la cancelación de deudas es efectuada sin mediación del sistema financiero nacional. Sin mediación del sistema es que literalmente venga a mi caja y mi cajera le reciba el dinero. Ahí no está, ahí no hay mediación del sistema. Pero si está depositando, eh, pues se puede interpretar como que no. Sin embargo, es una de las cosas que también sería bueno que aclarara la administración tributaria. Ok. A ver, por aquí, si mi cliente y yo como proveedor ambos operamos en el territorio nacional y ambos tenemos cuenta en el exterior, si él me paga desde su cuenta en el exterior a mi cuenta en el exterior, debería calcular el GTF para yo declarar. Eso es lo que Sí, estábamos conversando hace unos momentos. sí, Que lo considerarán como que si fuese un efectivo, pues no entra dentro del del sistema sistema financiero financiero, nacional. por lo tanto, pues sí aplica el IGTF. Por aquí son bastantes preguntas, ¿no? Esperemos que Sí, algunas. vamos a tratar de responder pues en el espacio de los 15 minutos. ¿Cómo Todavía se tenemos declara un la poquito más percepción en para el ir cerrando. portal? No hay una opción de percepción por ahora No, en el portal. no hay una opción de percepción. O sea, en el portal ya existe la declaración desde el 2016 porque usted tenía que pago fuera del sistema financiero nacional en bolívares, entiéndase caja en bolívares, cruces intercompañías o compensaciones intercompañías, novaciones, condonaciones que son, digamos, otros medios de extinción de pago, porque la ley trató de que no se le escapara nada. Entonces, novación y condonación, bueno, como yo le digo a los alumnos, se los dejo de tarea, investiguen qué es una novación, qué es una condonación de deuda, investiguenlo después de esta charla, en un momento que tengan chance, son otros medios de extinción de pago. Entonces la ley metió todo eso ahí para que no se le escapara nada, pues, y tratara de no, la gente no, como decimos en criollo, no ponernos creativos. Entonces metieron todos esos conceptos allí y eso es lo que está allí. Pero eso es como si fuera para pago. Sin embargo, yo considero que hay que hacer la consulta también en el CNA y apegarnos al calendario. O sea, ya a partir de, creo que es del día 4 hoy es, creo que es el del día lunes que comienza. No sé si es el 4 o es el 5, hay que revisar el calendario que comenzaría ya los pagos. Entonces, perdón, o es el 6. Yo sé que es la semana que viene. Entonces, si no hay nada y ya usted hizo alguna de esta operación, mire, aclararlos con ellos y si no declarar, usar esa declaración, porque aparentemente pareciera que no van a sacar más nada. En teoría deberían, porque, insisto, Sí, yo interpreto que son dos, una por los pagos y una por la percepción, pero ante la duda, lo mejor es preguntarles a ellos. ok. Esta pregunta sí está fácil. ¿Ustedes están grabando la reunión? Sí. Vamos a ver, buenas tardes. ¿Podrían decir cómo se hace con el sistema de IVA-renta para este IGTF? Hola, Ricardo. Por ahora salió una versión del IVA-renta que no contempla mejoras en cuanto a este tema. Sin embargo, pues seguimos trabajando en ello. Sí, creo que van a hacer algo, pero creo que querían también ver si es como lo que dijo, lo que preguntó la otra persona, o sea, si va a existir algún medio de transmisión para la percepción, así como existe para la retención, sí, que existe un TXT y está toda la información allí de la factura. Un Eh, comprobante. Teníamos, sí, en este caso comprobante no, porque el soporte es la factura, pero yo diría que bueno, que sí debería haber como un archivo masivo, porque imagínense todas las operaciones que hace un supermercado y percibe Total. mucho, entonces, wow, o sea, usted se va a poner, o sea, tiene que haber algo que de una forma de que ellos lo puedan controlar o saber qué dinero o a quién se le está haciendo esos cobros. Entonces, de verdad desconocemos, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que si usted se mete, le invito también, si no lo ha visto, a que se meta en el CNA con su usuario y su clave. Y en la parte izquierda, como si fuera a declarar el IVA, más abajito está el IGTF y vea cómo es la declaración. No le vaya a dar declarar, ¿no? Allí fue mosca. A ¿Qué ver, otra cosa tenemos? Ya vamos por a ir aquí. cerrando. Nos podemos dar 5 minutos para cerrar, pienso Se yo. mantiene la no obligatoriedad de realizar la declaración en cero si no hay transacciones. Yo diría que sí, muy buena esa pregunta. Sí, si usted no hizo transacciones porque está esperando mayor claridad, porque está haciendo sus consultas o porque simple y llanamente no está usando divisa, moneda extranjera, haga su declaración en cero. Sí, Okay. Cuando se habla de banca se refiere a la banca nacional, sí. sí, Sistema Financiero Nacional. Sí, si pasa por allí, no hay problema porque ellos son los que te hacen el cobro. Okay. El efectivo en divisas, ¿qué base imponible debemos tomar? El efectivo. Bueno, ya lo explicamos, la base imponible, y recuerden que cada impuesto está definido en su ley cuál es la base imponible. En este caso es el pago. Entonces usted toma el pago, lo que vaya a recibir en divisa, esa es su base imponible.
Buenas tardes, contribuyentes ordinarios no cobran el 3%, no, e importantísimo que cuando vayan a un comercio, si ven que le quieren cobrar eso, pilas con eso. Van Sí, a saber. claro, sí. Hay comercios que ya están colocando anuncios, sobre todo estos de comercios de alta rotación, de retail, o sea, que venden mucha mercancía rápida. Ellos están colocando anuncios de que ellos son contribuyentes especiales y que por esta entrada en vigencia de esta normativa están haciendo su declaración. Entonces, o no, los contribuyentes ordinarios, obviamente no. Aunque eso no está en la ley de que ellos muestren su No, estatus no como está en la ley, contribuyente eso sí. especial, es una muy buena opción porque así ya Este, pagar tiene que saber, tiene que tener está un conocimiento. poco más claro, sobre todo, bueno, yo diría que sobre todo negocios un poco pequeños, de repente uno asume, aunque a lo mejor necesariamente no es así, de que todos estos negocios grandes, cadenas grandes lo son, ¿no? Uno lo Muy asume. difícil que no Y es sea. muy difícil que Muy no lo sea, difícil. pero si es un negocio, si es el caso de usted, que es un negocio pequeño, pues como lo expliqué en el inicio, la unidad tributaria quedó totalmente desfasada, de hecho no ha sido ajustada, ya prácticamente estamos montados en abril y eso es en febrero, y los años anteriores fue ajustada a valores muy pequeños con respecto a la inflación, ¿no? Tiene como 15 años de rezago según algunos tributaristas. Entonces, lo recomendable en esos casos para eso, si es el caso de ustedes, que lo coloquen, pues que lo coloquen. No es necesario que usted le muestre a la persona, pero que lo coloquen para evitarse situación y lo tengan allí presente y bueno, y le indiquen al cajero, porque una de las dificultades operativas es que esto recae sobre digamos que la cadena más débil, ¿no? Los cajeros muchas veces son personas muy competentes, importantes, pero dentro de la compañía, pero son personas muchas veces que su conocimiento fiscal es bastante reducido en la mayoría de los casos. Entonces, eso es una de las dificultades que está recayendo sobre personas, digamos, de poco conocimiento tributario. Ludwig, por temas de tiempo, si quieres, vamos a dos preguntas y no sé qué otra cosa, Ok. perdón, qué otra pregunta haya para hacerla de pronto, no sé, responderlas a posterior. Ok, existe un monto mínimo de cero, no, todo dólar entra como una gran transacción financiera, desde un dólar hasta X Monto cantidad. mínimo, mira, eso es un tema. Monto mínimo no lo hay. Por eso es una de las cosas que han sacado memes y chistes, porque impuesto a las grandes transacciones financieras y no, o sea, la ley en uno de los vacíos que en mi concepto muy personal tiene, es que no definió qué es una gran transacción financiera. ¿Sí? Ok, Entonces, wow, una gran transacción financiera, o sea, ¿a qué se refiere la ley con eso? Entonces no definió, debió haber definido montos para evitar todas estas situaciones, sobre todo el tema de los alimentos. Wow, es crítico que por alimentos te cobren esto y el IVA no te lo cobren, ¿no? O sea, es una contradicción muy grande. ¿Sabes? pues, Porque, sí, porque no todo, una de las grandes cosas que tiene es que no todo el que tiene dólares es porque es o sea, porque tiene mucho dinero. De pronto muchas empresas han optado por pagar en esta divisa por un tema inflacionario, por mejorar a sus empleados, por muchos otros factores. Entonces, es un tema, sí, complejo. O sea, hasta por eso puse el ejemplo del dólar, a como está hoy, 4.37. O sea, si usted va con eso, tiene que pagar el 3% y el 3% te da centavos de bolívares. Entonces, wow, es complicado. Vamos a extender un poquito más y tratar de responder la mayoría de las preguntas. ok. Unos minuticos más, vamos a ver qué más tenemos por allí, Ludwig. Se puede declarar en cero, sí. Los Sí, pagos en nómina en efectivo generan ese IGTF, nómina en efectivo de dólares. Si usted, sí, si usted va a pagar en ¿sí? efectivo, sí. Si usted va a pagar nómina en efectivo a sus empleados, debe Bueno, declararlo. Porque si es sujeto pasivo especial, sí. que seguramente sí. Y si paga en bolívar, es el 2. O sea, si cuando usted paga una nómina, O sea, la nómina no está exenta del IGTF. no, no está Wow. exenta. No está Pero es que exenta. En la nómina se paga ahí, ese ahí 3. lo complejo, ¿no? De que por lo menos la nómina suele ser el gasto, uno de los gastos más fuertes en la compañía. Por lo tanto, el IGTF de ese gasto va a ser relevante y ese Sí. IGTF al final del año no va a ser deducible al impuesto sobre la renta. Sí, cuando yo expliqué la no deducibilidad, disculpen que a veces me enredo con esa palabra, por eso les puse ese ejemplo. Vean su declaración de impuestos, vean cuánto representó, vean su contabilidad. Y eso no es deducible. Si usted lo descontó,
cometió un error, no debería hacerlo. Si usted lo metió como comisión bancaria, eso está errado. O sea, es un tema complejo porque el IGTF te puede hacer pagar impuestos aún declarando pérdida o te aumenta mucho tu gasto de impuestos. Entonces, ese impacto ustedes lo pueden determinar ahorita que terminaron de hacer su declaración. Vean cuál fue el impacto sobre su venta. O sea, es un tema bastante complejo. O sea, este impuesto es muy, muy complejo de estudiar y el impacto que tiene en el flujo de caja y en los estados financieros de las compañías es bastante importante. Ok. ¿Cómo se hace en el caso de anticipo? ¿Aplica el IGTF? Anticipo, sí, sí, el anticipo fue recibido en dólares, sí, obvio. Si usted lo recibió, debe también hacer Y si lo el das? pago. También. También, si es un anticipo proveedor y lo pagas en divisa, en divisa, en dólares, euros, No, todo lo que es moneda o extranjera, en sí. Bolívar. O sea, si haces Sí, si lo haces en bolívares, una se aplica el transferencia, 2. ya el banco automáticamente te lo Se va a aplica el 2, que era lo que ya hacer ahí. existía, ¿sí? Es que Sí, que no ya eso, hay, ya no eso hay, está. no hay para dónde agarrar. A ver, por aquí, los pagos de nómina, bueno, ya dijimos que sí. Si un contribuyente paga divisas en efectivo a su empleado, sí. Puedo Sí. compensar el impuesto como agente de retención y percepción a la vez. No, ey, No. no hay agente, aquí no hay agente de O sea, retención. que se entienda que el Sino, agente de retención es una cosa y el de percepción es otro. aquí no hay, exacto. Por eso fue que traje los concepticos iniciales, porque como la ley no lo trajo, yo los coloqué. Acuérdense que la percepción está presente en el cobro. ¿Sí? Y la retención en el pago. Entonces, no, o sea, eso no hay compensación. De hecho, ni siquiera lo puedes descontar del impuesto sobre la renta, como ya lo explicamos. Atento con eso. A ver, mira, son 145 preguntas, Dani. Wow, no, bueno, vamos a ir. Vamos Mira, a ir. Seguramente la... muchas se repiten. Vamos Sí, a sí, sí, ir, hay dejar un varias ahí que pequeño espacio para están terminar de repetidas. responder y vamos Igual les cerrando. recuerdo que le hemos estado enviando seguidamente el formulario. Y como les dije, bueno, nuestro blog, ahí van a estar muchas de las preguntas que a lo mejor no nos dé chance de Sí, responder en aquí. el A lo blog, mejor el no blog yo todas, lo pero revisé. algunas. El blog yo he tenido oportunidad de verlo y está muy completo. Hay muchas de estas preguntas seguramente respondidas, muy bien redactado, muy, muy profesional. ¿Sí? Le invito también a que cuando tengan oportunidad lo revisen. Si un ordinario le paga un especial, ¿quién retiene el ITF? No es retención. ¿Quién percibe? Percibe el especial, el que está, es como está Sí, diciendo Dani al exactamente. principio. O sea, aquí realmente ya nos incluyeron a todos, ordinario y Sí, ahí nos especial. metieron a todos en el pote, a todo y cualquier monto. Ahí nos Si usted metieron va a a todos en pagar el pote. a un contribuyente especial, él le va a cobrar el IGTF si se lo estás haciendo en moneda extranjera. Ojo, si le estás pagando el cien por Eh, ciento en bolívares, no va a aplicar el IGTF. he visto o he leído que por pago móvil no te lo cobran. Si tú eres persona natural, por ejemplo, porque creo que al final creo que al final el pago móvil en divisas se hace como una venta y el negocio termina recibiendo bolívares. Eso yo no lo he contactado personalmente, ¿Cómo? pero es bueno que lo revisen. Si un contribuyente especial paga en divisa en efectivo a sus empleados, ya esa la he leído como 4 veces. Sí, bueno, aclaro lo del pago, o sea, lo del pago móvil, lo que quise decir con el pago móvil es, hay bancos que te permiten hacer pago móvil desde tu cuenta en moneda extranjera custodia. ¿Sí? Entonces usted le puede pagar a un negocio que tenga también su pago móvil, Siendo ordinario, ¿no? O sea, siendo siendo ordinario, yo sí. ordinario Entonces, natural. exacto, siendo o natural. Usted como natural, claro, usted está pagando en divisas, pero esas divisas están en su cuenta, está usando la banca. Entonces, al negocio no se lo va, no sé, o sea, al negocio le va a caer la transferencia y no lo va a hacer. Sin embargo, esta información yo no la he contactado personalmente, pues es una información que está allí, que es bueno que lo validen. Ah, Ok. lo de la nómina lo volvieron a preguntar, sí, sí Sí, lleva, porque muchas empresas están haciendo compensaciones en divisas, uno de los casos más comunes, quizás por eso haya muchas preguntas de los la- clientes. las bonificaciones no salariales, supongo que igual, ¿verdad? Sí, tal cual, muchas empresas pagan, bueno, meten, digamos, una nómina en bolívares y tienen alguna compensación en moneda extranjera y eso, pues, si es en efectivo y si es por donde sea, genera IGTF, o sea, como lo explicamos.
Si hago una factura a crédito, debo colocar el 3%. Si aún no sé cómo me van a cancelar el cliente, bueno, Es uno de los grandes temas, sí. ese es Eh, un Es un temón. tema que dijimos, que explicamos hace rato. Usted no sabe cómo el cliente va a pagar, entonces debe haber como un compromiso de pago Tal de cual. parte de ese cliente. ¿Sí? Si ese cliente le dice que le va a pagar en dólares, entonces usted le debe hacer el cálculo y qué porción. Y sobre esa porción calcula el impuesto. Si le dice que le va a pagar en bolívares, y usted le hace la factura y se la va a pagar en 15 días y pasados los 15 días le paga en dólares, entonces usted va a tener una situación ahí compleja porque usted o le dice que cambie eso a dólares y le transfiera a los bolívares, o va a tener que anular. El tema de anular es que ya usted percibió el impuesto. Entonces, por eso es que siempre nos hizo bastante cortocircuito a los colegas, a Ludwig, a mí, a otros colegas, que incluyeran este impuesto en la facturación. Sí, el tema es ¿Sí? que está en la factura, pues, Porque yo lo veo, yo sí coincido con Ludwig que debió haber estado en el tema del cobro, pero al incluirlo en la factura, para el tema de la facturación a crédito, hay que existir pues el compromiso de pago del cliente. O sea, tal eso cual. prácticamente es un compromiso que me lo vas a pagar en bolívares, entonces no te lo cobro, que me lo vas a pagar en dólares, entonces sabes que atendiendo a la proporción de lo que tú me vayas a pagar en dólares, sobre ese monto te lo cobraría. Tal cual. A ver, por aquí, las ventas a crédito, sí, lo que estamos conversando ahorita. ¿El impuesto se coloca en bolívares o a la moneda que se canceló? No, recuerde que el CENIA no tiene forma de recibir dólares. El Tesoro Nacional, sí, en este caso a través de la Administración Tributaria, que es CENIA, no recibe cobros en dólares. Exactamente como hay empresas que facturan en dólares, tu base imponible para efectos del IVA es contra la tasa del Banco Central, como siempre recomiendo usarla, Sí, tasas oficiales. Entonces igual tu base imponible va a ser cada día, tú vas a tener tu base imponible del IGTF atendiendo al monto total a pagar en dólares o en euros, en la manera que usted haga extranjera, al cambio que tenga el Banco Central de ese día. si se refiere a la impresión de la factura, recuerda que si facturas en dólares debes mostrar a la tasa del Banco Central la equivalencia en bolívares. Entonces la sugerencia sería que Sí, en ambas monedas salga reflejado tal el cual, valor, igual para el IVA. Recuerde que también es un deber formal para el IVA. tal cual. Ujú. Si somos contribuyentes especiales, a pago de proveedor se paga dólares, debo retener. O sea, entiendo que aquí está preguntando que si es contribuyente especial y le paga proveedores, se va a generar IGTF, sí. Acuérdate, como dijimos hace un momento, o sea, el contribuyente especial, independientemente de la moneda que vaya a pagar y cómo vaya a pagar, va a generar IGTF. Exactamente. La diferencia va a ser el 2 para El bolívares 2 o o el petro y 3, 3 para moneda el, extranjera. el escenario es lo que Ujú. puede variar allí. Las bonificaciones, sí, ya dijimos que sí, 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 empleado, mira, es que está seguido. sí, ¿Cómo ok. sería en caso de que los pagos sean por medios de convenios o alianza entre contribuyentes? Eso también lo conversó. Sí, si es Sí, entre pasivos especiales, igual el que cobra, el que factura es el que debe hacer la percepción. tal cual. A ver, ok, no, yo creo que fue esta. ¿Cómo se hace en el caso de anticipo? Ya, esto también lo comentamos. Como contribuyente especial debo empezar a declarar en cero a partir de la fecha. Si no hay Sí, ninguna transacción, sí. sí, sí, es recomendable hacerlo. Repito, aparentemente va a quedar la que está, no sabemos. Eso yo lo desconozco, no le puedo decir, asegurar. Irresponsable sería que yo le dijera, sí, es una sola declaración, hágalo ya, hoy mismo lo puedo hacer. No. Yo que recomendaría es vea su calendario. Ya el portal del CENIA hoy probablemente o a partir de mañana ya esté más desahogado porque se terminó el impuesto sobre la renta, más tranquilo, o sea, esté más fluido. Entonces, mi recomendación en ese caso, no, tampoco hasta el último día, pero puede esperar hasta el día anterior, vea su calendario el día anterior, y si no tiene operación, porque son solo 4 días, hágala ese día antes. Es lo que yo les puedo sugerir. Y si tiene, pues también hágalo para que pague, pues, pero a ver si ellos emiten alguna otra forma, si separan las declaraciones o cualquier otra situación que ellos emanen. A ver, agradecido por la información. Bueno, muchas gracias. Bueno, siempre a la orden, es muy importante que estemos canalizados. Estamos tratando de hacer igual que como dije al inicio, hay muy buenos tributaristas en Venezuela, muy buenos abogados, tienen redes sociales y estamos intentando hacer una luz en la oscuridad, en medio de esta oscuridad,
que hay tratando de aclarar muchas dudas. Ok, a ver, el CENIAT aún no emite información acerca de cómo se va a declarar el 3%. ¿Creen que hay que exportar un archivo desde Galaxy? No, todavía eso no está ni siquiera No en lo, la portada. no lo sabemos, exacto, no lo sabemos. Es probable que lo haga. Si no, repito, lo que dije Oye, anteriormente, debería, porque es necesario. yo pienso que sí, porque como es percepción y estás metiendo la factura, entonces, oye, debería ser algo parecido a las retenciones de IVA y de impuestos sobre la renta, algún archivo de estos TXT, XML. Si es así, obviamente me imagino que Gala lo haría. Sí, tal cual. Ujú. Ok. Pero claro, ahí entraríamos en el proceso de ver cómo sería el TXT y el estudio, pero primero tiene que estar allí, pues. Claro, obviamente eso lleva un desarrollo, hay personas especializadas, técnicos que Gala tiene, o programadores, mejor dicho, gente experta en eso, que es la que se encarga, pues eso es un tema que no es soplar y hacer botella, pues es un tema que lleva su tiempo. Claro. Ustedes indicaron que si un especial le paga a un ordinario en dólares, el especial debe retener el 3%. Eso es lo que me hizo ruido. No es retener. Es percibir. No, ni siquiera percibir, porque es que yo le Ya estoy va, pagando al proveedor. O sea, ya yo, va, yo como especial le estoy pagando. lee lo que me perdí, ya va. Ustedes indicaron que si un especial le paga a un ordinario en dólares, el especial debe retener el 3%. Ah, no debe retener, debe pagar. Debe Debe pagar. declarar y pagar. Aparte de lo Si que le yo estás soy pagando al ordinario, agrégale 3%, que es lo que debe claro, y lo vas a declarar. Para ti es un gasto y lo vas a declarar. es tal cual. ¿Sí? Si tienes varios pagos así, exactamente. El ordinario no se va a ver afectado. El ordinario ni se entera. No, o sea, son 100 Eso no es dólares, de problema los de... 1.100 dólares, usted es el que le deben de enterar al señal los 3 restantes a la tasa de la transacción, ¿no? A la tasa de Banco Central. Exacto. Lo que va a hacer el pasivo especial, como él no está usando el sistema financiero nacional, ¿sí? Él le tiene que, bueno, le decide pagarle en dólares por X, porque la persona le acepta ese dólar por decir la moneda extranjera que sea dólar y no bolívares. Ok, está bien, la ley no te prohíbe eso, solo que te dice, si como yo en bolívares te cobro el 2 ahora por usar dólares, págame el 3. O sea, la ley se De le acuerdo. estaba escapando. Lo que pasa es que cuando salió en 2016 el dólar o la moneda extranjera, que en este caso el dólar es la que más domina, no dominaba en el escenario económico nacional. Entonces, de unos 3 años para acá, o 2 años para acá, el dólar es el que domina la economía. Más del 60% de las operaciones se hacen en dólares. Entonces, la ley dice, se me está escapando toda esta masa de dinero. Entonces, le voy a poner y le pusieron una tasa superior. En vez del 2 el 3. Entonces, bueno, tú como especial, tú me tienes que pagar eso. Como no estás usando la banca, declara. O sea, tú págale a tu proveedor. Yo no te prohíbo que tú, o sea, no es prohibitivo. Yo no te estoy prohibiendo que pagues en dólares, sino que ahora me vas a pagar el 3%. Como el banco tampoco se entera de la operación, usted va y paga en el CENI. Usted va y lo declara. De Si acuerdo. tiene 20 pagos así, usted tiene que sacar su cuentica. Para eso hay software como el de Gala que te va a ayudar a hacer esa gestión. Ok. Vamos a ver por Ya aquí. vamos, Ludwig, a ir cerrando. Vamos a atender dos más para ir cerrando. Ok. En aras del tiempo, pues que imagino que también todos tienen, digamos, que hacer y creo que hemos respondido muchísimas de las dudas, cosa que me alegra. ¿Cómo sería en caso de que los pagos primero? Ok, a ver. Y si es una bonificación mensual, pero una de las sujeción dice que el pago en divisa contribuyente. Pero una de la no sujeción dice que si el contribuyente especial paga en divisas a contribuyentes ordinarios no está sujeto. No. Bueno, No, a los ordinarios no. a ver, es que estoy No, leyendo muy... cuando el ordinario paga, no. No, el ordinario, si el ordinario paga en divisas, sí, ¿no? O sea, si yo voy a pagar en divisas a una cadena de estas de farmacias, qué sé yo, y Ah, sí, ahí sí, claro. ahí sí. A ver, por aquí, bonificación, ¿se tiene que colocar en todas las facturas IGTF o solo a las que aplican? No, si te van a pagar en bolívares, no aplica IGTF y no debe aparecer. No debe aparecer, exactamente. ¿Sí? Muy Ok, buena respuesta. bueno, creo que contestamos Sí. bastante y sin embargo todavía quedan 247 nuevos mensajes. Creo que humanamente en una hora y media es imposible.
¿sí? Sí, Como les recomendábamos hace unos minutos, de verdad, pues bueno, las redes sociales, el blog están muy, muy activos con el contenido. Nos hubiese gustado, pues bueno, seguir aclarando y aclarando más dudas, seguir igual los pues canales de atención que tiene la marca, pues también ustedes los conocen. correo, soporte telefónico, estamos ahí, pues bueno, Sigan allí conectados. Este es un tema que es nuevo, probablemente sigan saliendo cosas, recomendaciones las que les he dicho, si está en cero declare, si ya ha hecho operaciones, pues no espere hasta el último día de las 3 de la tarde, pero espere por lo menos hasta un día antes a ver si sacan alguna forma de declarar o a ver si ellos aclaran que se va a unir los 4 días a la primera quincena de abril. No lo sabemos. O sea, sería irresponsable de mi parte decirle que lo hagan, que lo van a hacer así. Es un escenario que coloque. Entonces, igual, busquen, lean la ley, documentense, si tienen formas también de leer a las personas expertas o con su contador, sus asesores, háganlo. Y bueno, seguimos en contacto, agradecido por la oportunidad y tuvimos una participación muy interesante. Y bueno, esperando haber aclarado muchas dudas y fue un placer, Ludwig, en la tarde de igualmente. hoy acompañarlos. Vale. Bueno, ya para finalizar la charla, de verdad, pues bueno, súper agradecido por los comentarios. Recuerden que, bueno, es un tema nuevo y con muchas, muchas dudas, ¿no? O sea, hay muchas cosas por aclarar aún. Sin embargo, pues bueno, nosotros como Galaxy Software nos seguimos comprometiendo con ustedes a brindarle, pues bueno, la mejor asesoría en cuanto a los temas tributarios, ¿no? Que creo que es una de las cosas que más nos ha hecho resaltar en estos 30 años. Repito, y disculpen si soy muy insistente, de verdad que las redes sociales, el blog, la página web está muy activa con este tema en estos últimos días, así que bueno, si pueden echar de vez en cuando una revisadita, si nos pueden seguir, si se pueden estar conectando allí muy seguido, de verdad que nos vamos a ayudar mutuamente, ¿no? Porque igual estamos leyendo también preguntas interesantes que a lo mejor pues se nos pasa, ¿sí? Gracias, Dani, por todo tu conocimiento. De verdad que, bueno, muy, muy nutritivo. Y bueno, de parte de mi persona, pues les deseo unas muy buenas tardes. Espero que le hayamos servido de mucho, que le hayamos despejado algunas dudas y bueno, seguimos atentos para siguientes reuniones, que seguramente esto va a seguir creciendo con lo que es el tema del IGTF. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.